causa finalmente va a llegar al hueso. Si va a llegar a los responsables, por ahora estamos conociendo que está bajando el nivel de responsabilidad porque están persiguiendo a auditores del Tribunal de Cuentas. Rubén Pagliotto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que se ha hecho una ensalada. A veces, si uno está desprevenido, cuesta entender como abogado y como abogado penalista algunas cosas, pero bueno, yo voy a tratar de desentrañar esta madeja como hice en cuanto medio visité en el departamento Federación, incluso aclarar determinados institutos que son mal interpretados, porque también a veces la prensa los informa mal, no por mala voluntad, sino porque, bueno, se tratan de cuestiones muy técnicas, tecnicismos jurídicos, jurídicos procesales, que ameritan una explicación previa. Vamos a empezar, si ustedes me permiten, por algo básico. Por algo básico. La pérdida de libertad de una persona, llamémosle prisión preventiva, es decir, cuando una persona está privado de su libertad sin condena, es decir, preventiva o cautelarmente, en tanto y en cuanto se rompe la excepción a la regla de oro que consagra nuestra legislación nacional y también los pactos y convenciones internacionales, que dicen que la libertad durante el proceso es la regla, salvo, y acá hay dos causales que exceptúan la regla: el peligro de fuga, un peligro que debe ser demostrado y demostrable, y el de entorpecimiento procesal. Y la otra forma es estar privado de la libertad pero siendo condenado, es decir, en una se es encausado, esto es preventivamente detenido sin condena, y la otra es se es condenado. ¿Cómo pueden ambas privaciones de libertad, la definitiva y la preventiva cautelar, cumplirse? ¿Cuáles son las modalidades de cumplimiento? Bueno, la clásica, la habitual, es cumplirla en una unidad penal. En una provincia que ha hecho bien las cosas, que respeta rajatabla la ley de ejecución penal, los tratados internacionales, las convenciones, y la propia manda, en el caso de Entre Ríos, artículo 54 de la Constitución provincial, que dice que bajo ningún pretexto, bajo ningún motivo pueden convivir, coexistir en un mismo establecimiento encausados, no condenados con condenados. ¿Qué se hace en otras provincias? Hay o un edificio con dos pabellones separados, donde en un lugar están alojados los preventivamente detenidos y en otro los condenados, o diversos o distintos edificios donde en uno están los preventivamente detenidos o cautelarmente detenidos y en otro los condenados. Otra modalidad de cualquiera de esas dos formas de restricción a la libertad de encierro es cumplirla por cuestiones de salud en un centro hospitalario, en un hospital, o por cuestiones de salud mental en un hospital neuropsiquiátrico. Y la otra forma es la domiciliaria, el valetudinario, es decir, aquel que el derecho penal llama valetudinario, aquella persona que supera los 70 años o existe alguna otra causa que hace que no sea una unidad penal el lugar propicio para sobrellevar el encierro. Pero de todas maneras estamos hablando de personas privadas de su libertad. En una hace noni en la unidad penal, en otra duerme o hace noni en su casa. Ahora, pero en ambos casos está privado de su libertad. En la causa de los contratos, ¿ameritaba la prisión preventiva? Todos quieren verlo a Aguilera en prisión. Buena parte de la sociedad quiere verlo. Digo, ¿se justificaba la prisión preventiva? Mira, Ricardo, la investigación? Yo te voy a ser muy, muy honesto. En esto voy a opinar. No voy a opinar de la causa, voy a opinar técnicamente. Porque no me gusta que opinen de las causas que yo llevo y no quiero opinar de una causa que yo no llevo. Voy a decirlo como lo puedo explicar a los chicos en la facultad. En general, en lo personal, yo soy muy cuidadoso y para mí es la última ratio, es la última herramienta cuando realmente existen estos peligros o no se han conjurado los peligros de una persona que ha querido varias veces fugarse, bueno, o no ha comparecido a estar a derecho, ha sido refractario a estar a derecho, o una persona que por su influencia ha amedrentado testigo o ha intentado borrar pruebas. Me parece que en el caso muy, muy particular de Juan Pablo Aguilera en primer lugar y de Alejandro Almada en segundo lugar, no en el caso de los otros imputados,
O sea, no en el caso de Fabre, ni de Pérez, ni de Mena, ni de Cialocomo, ni de Bilbao, ni de Beckman, pero sí en el caso fundamentalmente de Juan Pablo Aguilera, debido a esa situación tan especial de padrinazgo político y de vinculación estrechísima con el poder, concretamente con quien hasta hace 3 años fue gobernador y hoy ocupa nada más nada menos que la presidencia de la Cámara de Diputados. Por allí me da la impresión que los fiscales han temido que esas influencias o que el estando en libertad pueda incidir sobre testigos o terminar borrando la prueba. De todas maneras, me parece que la causa hubiera podido seguir adelante, igual hubiera podido seguir profundizándose la investigación con todas las personas en libertad. Ahora, dispuesta que fue la separación, porque esta es otra cosa. Yo no me voy a convertir en exégeta del doctor Carubia ni de la doctora Misawaki, y hablo de ellos porque el doctor Giorgio rechazó el recurso, porque él dice que por la doctrina Riera, cuando un habeas corpus rechazado in limine no es susceptible de ser apelado. Me quedo con los 2 votos coincidentes de Misawaki y de Carubia, que ellos lo que hacen es decir, señor juez, haga cumplir el artículo 54 de la Constitución, la ley de ejecución penal, régimen progresivo de la pena, 24660, tratados y pactos internacionales. Esto es, sepárelos, póngalo en un pabellón a Aguilera y a los demás imputados, no condenados, pero preventivamente o cautelarmente privados de su libertad, separados de los que están condenados. Me parece que Mayer va un poco más allá y dice, está bien, yo entiendo eso, pero me parece que al no poder concretarse lo que me está diciendo Carubia y Misawaki frente a lo que le dijeron desde el propio servicio penitenciario de que no estaban dadas las condiciones edilicias para poder concretar esa separación, la única forma de separarlo fue la prisión domiciliaria. Ahora agrego sí, y esto es un concepto pagliota, esto es de mi propia cosecha, esto ya es opinión. Hasta aquí hice una interpretación estrictamente o taxativamente legal. La opinión de Rubén Pagliotto es que qué casualidad que el juez Mayer hace lugar a un planteo cuando se trata de alguien muy emparentado con el poder, porque a ver, convengamos, desde siempre en Entre Ríos están conviviendo procesados y condenados, y mucho más desde que está en vigencia para mí una ley que nunca debió salir, será materia de otro programa, que es la ley de narcomenudeo, porque en definitiva el narcomenudeo termina atrapando más que nada a soldaditos y consumidores, cuando los grandes se escapan por otros intersticios porque tienen más poder y más aparato, hasta más tecnología para hacer inteligencia. Y ya en su momento me parece que el juez Río en su momento fue un visionario cuando declaró con sólido fundamento la inconstitucionalidad de la ley de narcomenudeo. A partir de la ley de narcomenudeo están desbordadas, están colapsadas todas las unidades, y por supuesto, ahora, me extraña que siendo una cuestión tan sentida, el defensor oficial, el doctor Maximiliano Benítez, no le haya dado la instrucción, una orden concreta, una instrucción concreta a los defensores que de él dependen en esa escala jerárquica o vertical, de que promuevan por cada uno de los presos sin condena y en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución de Igualdad ante la Ley, que estén en las mismas condiciones que Aguilera, porque incluso la incidencia de un ladrón de garrafas es muchísimo menos que la incidencia de alguien que forma parte de una banda que supuestamente sustrajo, si ustedes quieren, saqueó alrededor de 2.000 millones de pesos en 10 años. Ahora, está bien, uno puede cuestionarlo al juez Mayer, pero digo, si no está Mayer y otro juez da lugar al habeas corpus, digo, la situación sigue siendo la misma. ¿Se incumple o no se incumple la Constitución de la forma en que están siendo alojados en las unidades penales? Y otro tema es, a mí me extraña también el silencio del defensor general en este y en otros temas. En este
mucho más importante, porque hay otras personas que no son Aguilera, que tienen menos recursos, que tienen menos impacto su nombre y que siguen en situaciones peores a la de Aguilera. Yo, mirá, te confieso una cosa, lo venía pensando hoy cuando viajaba, lo voy a decir, lo voy a compartir con ustedes. Pensé, y no por ser un maldito abogado, si tengo tiempo y ganas me gustaría hacer una presentación diciendo que la justicia, que la sala penal concretamente, le ordene al Poder Ejecutivo, a Gustavo Bordet, que hagan la reserva y la afectación presupuestaria para licitar urgentemente la construcción de una cárcel de encausados, así se cumple la manda constitucional. Porque si no, el artículo 54 está de adorno. Todo el año se habló de una unidad penal. Estuvo Rosario Romero, recuerdo, la ministra de Gobierno, visitando Santa Fe, observando unas cárceles, y se genera este debate: ¿dónde se pone una nueva unidad penal? Se hablaba de Santa Elena, del Departamento de La Paz, porque hay un informe del Servicio Penitenciario que dice que para esa zona sería un lugar adecuado para una cárcel. Sí. Pero nunca se termina de concretar. A mí me parece que tampoco hay que enojarse. Acá no voy a hacer una defensa corporativa, pero yo también soy abogado. Enojarse como hace mucha gente que se enojan con los abogados defensores. Los abogados defensores ejercen el magisterio de su defensa y juegan con las herramientas legales. Si existe un artículo 54, llámese Aguilera de la Constitución, llámese como se llame, no importa, que dice que bajo ningún supuesto, bajo ninguna forma o de ningún modo pueden coexistir en un establecimiento condenados con privados preventivamente de su libertad, es decir, con presos sin condena, la manda es clara, las convenciones son claras, los pactos internacionales son claros y la ley 24660 es clara. Entonces, o modificamos la ley, o si no la modificamos, cumplámosla. Acá, solo con una ínfima parte de los 2.000 millones de pesos, se hubiera hecho por lo menos una cárcel modelo de encausado, un establecimiento de encausado. Así que fíjense, cuando decimos que la corrupción corroe, cuando decimos que la corrupción mata, pensemos en 11, por dar un ejemplo extremo, y nos damos cuenta que no es un cliché, una exageración casi, le diría, antidiluviana de Lisa Carrió, de que la corrupción mata. Vaya si la corrupción mata, pero mata y corroe. Este problema son los dineros que faltan. Entonces, lo que tendría que hacer la justicia, con la misma vehemencia, es decirle: señor gobernador, lo intimo para que en tal tiempo usted envíe a la legislatura una discusión suplementaria del presupuesto para que se habiliten partidas para crear en la costa del Uruguay una cárcel de encausados, es decir, de procesados o privados preventivamente de su libertad, no condenados, y otra en la costa del Paraná, al menos para empezar a cumplir la manda constitucional. Pues después, si no, las cosas salen mal, salen improvisadas. Y respecto a lo otro, Ricardo, respecto a un tema que no quiero dejar de tratar, respecto a la recusación de Cecilia Goyeneche, yo la respeto mucho, profesional y personalmente, pero me parece que si uno lee el texto del contrato de sociedad de ella en el fideicomiso con Opromola, que antes fue socio de su esposo, el contador Luis Sebastián Orlando, y a eso le sumamos que son socios como locadores, dando en locación, o sea, en alquiler, un departamento de calle 9 de Julio, me parece que cuando el artículo 38 de nuestro ordenamiento procesal, en el inciso F, dice que será motivo de excusación, o si no le hiciera de recusación, aquel que tenga una comunidad de intereses. Y bueno, a ver, yo no me asocio en el 50% de un inmueble con el primer desconocido que pasó y le digo: che, fulano de tal, vamos a ser socio. Evidentemente hay todo un sustrato previo de confianza para que uno se asocie en un bien caro, donde uno no tiene todos los días para comprar un inmueble. Entonces, me parece que esto de Cecilia Goyeneche ha enturbiado y le suma un eslabón más de confusión a esta larga cadena de confusión. Además, la causa central es como se está diluyendo en estas cuestiones accesorias, porque llegaremos al final de la historia, a la punta del ovillo de esta cuestión. Ya empezó con un recorte de la investigación.
diputados, por ejemplo, de 2011 a 2015. Yo te voy a decir una cosa, y vos sabés que me caracterizo por ser brutalmente honesto, pero yo quiero sentirme bien con lo que digo, porque si no estaría diciendo media verdad. No sé si está bien o no lo que yo opino, pero quiero decirlo. Y esto no va en demérito de nadie, pero a mí me parece muy raro, muy extraño y muy poco creíble, materialmente posible, que haya habido una suerte de desfasaje entre la conducta de la legislatura, que diputados actúan con una cuasi santidad y en paralelo en el Senado se estaban cometiendo estas tropelías de la mesa del dinero. Esto empezó exactamente en la legislatura. Por supuesto que tampoco empezó con Jorge Busti, esto viene desde épocas inmemoriales. Lo que pasa que todo se fue perfeccionando. Creo que el 2007, diciembre del 2007, marca un hito, que es el perfeccionamiento de esta matriz, de esta suerte de mecanismo, o si ustedes quieren, funcionamiento sistémico de un aparato de corrupción, de los muchos, pero voy a hablar del de la legislatura, destinado a través de contratos truchos a saquear, y todo saqueo es ilegítimo, a detraer ilegítima e ilegalmente dinero, abusándose de la necesidad de la gente, porque hay que estar muy necesitado para, digamos, firmar por 50 y recibir 1.500. Y fíjense una cuestión, y quiero ser muy cuidadoso y que se me entienda con el sentido profesional que lo digo. Uno ve firmas en esos contratos y se da cuenta de lo que se llama en el mundo de la caligrafía la firma infantil. Gente que dibuja la firma porque tiene muy poca formación, muy poca escolaridad. Entonces uno advierte que alguien que recibe 1.500 por 50.000, cuando recibía, algunos empezaron recibiendo 500. La verdad que uno tiene que estar demasiado necesitado, incluso alguna gente lo hizo. Me consta, yo he visto algunas de las videofilmaciones que se hicieron con la gente que estaba contratada, entre comillas, y que firmó estos contratos. Créanme que hay gente, sobre todo ancianas, que dicen que creyeron que era un derecho. Ellos llaman, me inscribí en el monotributo, como que había un subsidio que se llamaba el del monotributo, que se pagaba a través de estos contratos de la legislatura, porque también había mucha ignorancia y se abusaba de esa ignorancia. Entonces, me parece que hacer este recorte que es absolutamente arbitrario, y decir, no, en la Cámara de Diputados empieza en el 2011, no, empieza igual. Lo que pasa que dicen que en la Cámara de Diputados se extravió, desapareció toda la documentación que va entre el año 2007 y 2011, y que hay solo un acta notarial que da constancia de ello, de que no existe más esa documentación. Pero de cualquier modo, aparece complicado, y esto lo dice Rubén Pagliotto, aparece Juan Domingo Palito Orabona, casi en la época que esto empieza a sistematizarse de esta forma, que por supuesto, investigarlo a Orabona, contra el cual no tengo nada y siquiera he usado una palabra en mi vida, pero digo, ¿no será que investigarlo a Orabona es meterse con Bordet? Porque los que lo conocen dicen, son los dos contadores, compartieron el estudio y son hermanos de la vida. Bordet es Orabona, Orabona es Bordet. Ojo. Todavía no ha pasado nada con Orabona. Todavía no ha pasado nada, pero Orabona está mencionado en muchas oportunidades. Yo he visto planillas que no es un secreto, sino que es el material que se ha colectado como evidencia en los secuestros que han ordenado los fiscales y que se le ha repartido a cada uno de los defensores. Como yo comparto estudio con defensores de Alfredo Bilbao, accedí por curiosidad, he visto que hay aportes privados, o hay aportes que van directamente a JDO, que es Juan Domingo Orabona, y otro dice JDO entre paréntesis Palito, es Orabona, o cuando se dan otras iniciales como JPA, o Juanpi, que es Juan Pablo Aguilera. Bueno, me parece que recortarlo en Pérez, en Bilbao, en los que están hasta ahora detenidos, va a ser el haber hecho la estafa más grande sobre la más grande causa de corrupción en la provincia, porque arbitrariamente se le estaría dando una suerte de inmunidad y de impunidad a muchos para arriba, y se le pone un techo
para abajo. Me parece que va a ser un error y va a generar un mayor descreimiento de los ciudadanos en la justicia. Ahora, una frase del fiscal Ignacio Lamberri en una de las audiencias. Habló de que muchos hablaban del número 1. Nunca se supo quién era el número 1 a quien reportaba Aguilera. Yo te lo puedo explicar, si quieren te lo explico, pues lo tengo con conocimiento de causa. Porque aparte esta es una causa que no hay que ver solamente en la fuente jurídica del Código Penal o del derecho penal. Esta causa hay que haberse embarrado en la política para entender ciertas cuestiones que a la luz de los códigos no se pueden revelar, quedarán como incógnitas. No. A ver, históricamente desde que empezó este sistema de saqueo a través de contratos truchos, había asignaciones predeterminadas. La asignación del 1 y la asignación mensual del 2 y la asignación mensual de aquel que dejaba el lugar. Por ejemplo, Guillermo Pemo Guastavino recibió la suma de tanto dinero después que dejó de ser vicegobernador, porque se había montado, se había, si ustedes quieren, generado una suerte como de pensión no escrita de que aquel que había sido vicegobernador cobraba durante un tiempo 50.000, o sea, durante 4 años más. Cuando se habla del 1, siempre uno es el gobernador. En algún momento el gobernador fue Urribarri, hoy el gobernador es Bordel. Cuando se habla del número 2, el número 2 hoy es Val, pero antes fue el número 2 Cáceres, y antes fue el doctor Laurito, y así antes fue Guastavino. Entonces, eso está claro. El 1 siempre fue el gobernador y el 2 incluso se trata de encriptar, pero con una falta, con una pobreza de vuelo intelectual y con muy poca creatividad, que cualquiera se da cuenta que algunas iniciales son lo que se quiere significar, o que se le llama aparece sistema. Ingenuo yo, cuando leía sistema, pensaba que era el mantenimiento de los analistas de sistemas. ¿Saben lo que es el sistema? Le llamaban así los contadores y le llamaban así los políticos a esta forma de hacer caja a través de los contratos truchos. A Aguilera le encontraron un allanamiento en la causa de la vaca por la distribución millonaria, contratos de personas, de diputados. Tenía Aguilera en la casa. Ahora, ¿cuál es la... Eso no lo sabía, Gonzalo. Lo contó en una audiencia a la fiscalía. No lo sabía. Le encontraron. ¿De qué es la decisión de este recorte? A ver, yo te voy a dar tres posibles. A ver, la causa esta es la gran causa, es la gran estafa. Ahora, habría una estafa sobre la causa más grande de estafa si se la recorta arbitrariamente, porque es como que estamos poniendo un tapón para decir algo investigamos pero que no salpique. Esta causa hay que dejarla fluir, porque esta causa va a llegar naturalmente a Urribarri, va a llegar naturalmente a Cáceres, va a llegar naturalmente a Ballestena, al señor Vitulo, y algunos que hoy ocupan cargo legislativo y antes ocupaban importantísimos cargos ministeriales en los distintos gabinetes de gobierno pasado. Esto fue así, y no se extrañen que también quede salpicado alguien que no pertenece al PJ, porque también hay otro mito en Argentina. Creen que hay determinados partidos que tienen el monopolio de la corrupción. La corrupción atraviesa todo. Si no, díganme, y lo digo simpatizando con Cambiemos, habiendo votado a Cambiemos y sintiéndome parte de esa fuerza, ¿cómo podría justificarle yo a ustedes que Cambiemos hizo aportes a través de gente que salió a decir que jamás aporta? Es un aporte trucho. Esa es la causa a nivel nacional. Entonces, solo por citar este ejemplo, ¿alguien tiene el monopolio? Me parece que la corrupción es un mal endémico que atraviesa a todos. Para mí el gran desafío de la política del futuro es la lucha contra la corrupción, es decir, recuperar los valores de la República y recuperar la institucionalidad, y que realmente se haga alguna vez carne aquellos que lo que pasamos por la UCR nos enseñó un maestro mayor como fue Alfonsín cuando lo recitaba a Moisés Levenson: doctrina para entender y que nos entiendan, pero conducta para que nos crean. El político, para que le crean, tiene que tener conductas claras y rimar lo que se hace con lo que se dice. ¿Pensás que hay riesgo institucional en estos planteos que hubo? Primero la recusación al fiscal Goyeneche, después el pedido de jury al procurador Jorge García, porque hubo una defensa con espíritu de cuerpo de la Asociación de Magistrados respecto de esto, digo, o deben trabajar las instituciones y ver si
si tiene chances o no de seguir ese proceso. En tu último tramo de pregunta está la respuesta. Es decir, lo que pasa es que estamos tan desinstitucionalizados, somos tan antirrepublicanos, que cuando comienzan a funcionar los resortes de Contralor de la República, el aparato judicial, nos empezamos a asustar. A ver, lo de Lara tendría que retirársele el título de abogado y hacer una reválida, porque o es un torpe procesal, sabiendo que pertenece a un cuerpo colegiado, toma una decisión que luego fue claramente revocada por el Pleno, o es un bandido procesal. Yo me inclino más que por un bandido procesal, y que no se enoje, bandido procesal o pícaro procesal. Y si quiere querellarme, que me querelle, porque mantengo lo de que para mí es bandido procesal. Segundo, lo de García, y bueno, García tiene derecho, además Lara lo termina perjudicando a García, porque si alguien dice Rubén Pagliotto es un ladrón y alguien cree que me hace un favor porque archiva la causa, el que se enoja con el que archiva, no, déjame que públicamente en la justicia me defienda y explique y documente por qué no soy ladrón. García ahora, sobre los 14, 15 cargos, tendrá que demostrar que no es así, y tendrá que defenderse como se defiende todo lo aquello que él alguna vez acusó. Y lo otro que preocupa, que viene a sumar otro eslabón más a la confusión, es el tema este que por ahí no se ha hablado tanto, pero que es un tema muy, muy peligroso. Ojo, y yo se lo aclaré a todos los periodistas, ojo con confundir las excepciones con la regla. Y cuidado con las palabras, que yo he visto que todos cometen el error. Y es una persona que no me gusta, pero yo quiero ser objetivo y técnico en esto. Juan Pablo Aguilera y los otros imputados no fueron liberados. Se le cambió la modalidad de prisión preventiva, pero no fueron liberados, porque no pueden salir de su casa. Libres somos nosotros, que nos vamos de la radio, volvemos a nuestra casa. Exacto, y además tienen tobillera o muñequera, no sé, creo que tobillera tienen. Bueno, pero eso digo para llamar a las cosas por el nombre que deben tener, y no confundir por ahí a la audiencia, que encima, que está descreída y enojada, esto le suma un granito más a la indignación. Bien, gracias Rubén Pagliotto por estas favor. definiciones. Queríamos que estuviera en el último programa del año de Radio qué bueno. Cuento, y tendríamos que hablar Muy, más, porque nos mucho falta más. No, ahí por para supuesto. hablar de Cuando causas, ustedes digan, ¿no? Aparte me encanta esto, sobre todo cuando uno no habla de los casos, sino que puede hablar casi vamos a hacer desde lo académico. vamos a cerrar un paréntesis y no Hacemos vamos a decir paréntesis. todavía. Vamos a la última parte de Puro Cuento por la Radio Pública de Paraná. Años de prisión, está pidiendo la excarcelación, está detenido en la unidad penal número 1 de Paraná. Sigue en discusión el tema de la prisión preventiva, ¿no? Yo Pagliotto, quiero abonar 100% lo que dijo Slotauer. Nelson Slotauer. Es así. Otra cuestión que no quiero despedirme sin aclararla, que acá sí hay un error gravísimo, casi una suerte de delito de lesa juridicidad, es haberle quitado la nota de jurisdicción o el instituto de lo que significa jurisdicción a la resolución que creo que la doctora Barbayelata pone en manos del procurador García para decidir la recusación planteada por los colegas Cuyen y Capa respecto a su actuación en la causa de los contratos truchos de la legislatura. ¿Por qué? Porque más allá de que la ley del Ministerio Público Fiscal, que equivocada y errónea y horrorosamente, Artículo 35 dice que las cuestiones de recusación serán resueltas en el caso de ella por el Procurador General, o en el caso de inferiores por los fiscales coordinadores. Se están arrogando los fiscales o el procurador fiscal la función jurisdiccional. Jurisdicción viene de jurisdicción, decir el derecho, decidir una controversia en base al derecho. Quien dice el derecho, quien tiene jurisdicción,
en la República Argentina y en el mundo civilizado no son otros que los jueces. Los fiscales, como los abogados defensores o cuando hay querellante como acusación privada, somos partes. Quien debe decidir la controversia alrededor o relativa, así, en este caso Cecilia Andrea Goyeneche o quien fuera, debe o no apartarse de la causa por estar incursa en una, valga la redundancia, causal de excusación o recusación, en este caso comunidad de intereses, no es el procurador García. Pero no porque yo no simpatice o simpatice más o menos con el procurador o con cualquier otro fiscal. Simplemente porque los fiscales no tienen atribución, no tienen facultades jurisdiccionales. Esa cuestión la debe resolver un juez natural, es decir, aquel que está investido por la Constitución para decidir las cuestiones, para aplicar la ley, para decir el derecho. Ese es un error gravísimo, haber sustraído la nota de jurisdiccionalidad y habérsela arrogado o habérsela de alguna manera digamos trasladado al procurador, en este caso el procurador García, pero yo hubiera podido ser yo el procurador o usted Ricardo o Gonzalo Núñez. Entonces me parece que esa es una cuestión muy grave y que me parece que esto va a traer un debate de tipo doctrinario, jurídico y como vos decís, me parece que cuestiones jurídicas que no son menores, y además, pero que no están, que no hacen quizá a la médico una cuestión anatómica o como para un físico matemático una cuestión física o de la ciencia dura, digamos. No son cuestiones menores. Sí, además ya la atención pública del tema se está diluyendo porque ya nadie entiende por dónde va la discusión. La excusación de Giorgio, la recusación a Goyeneche, digo, son temas muy técnicos que a la gente no le interesa. El recurso de impugnación, de queja y van. Pero lo que dice Nelson, que lo explicó muy bien para reforzarlo, digamos, ¿por qué motivo se cambió el statu quo del señor, no me acuerdo su defendido, Forcher? Porque, a ver, cuando uno viene excarcelado y llega al juicio en libertad o excarcelado y es condenado y en el tiempo oportuno se interpone un recurso de casación, no se debe alterar el statu quo. Él venía excarcelado, como dijo Nelson, cumplió durante 3 años, independientemente si nos gusta el delito, la doble vara ¿Por qué se alteró el statu quo? Si hay causas que son horrorosas como delitos de lesa humanidad o delitos que acarrean la prisión perpetua. Yo recuerdo, fui defensor de Liliana Rivas y Liliana Rivas no perdió su statu quo de excarcelada mientras se resolvieron todos los alzamientos recursivos. Me parece que estamos entrando en una demonización y me parece, como dijiste vos, Gonzalo, que estamos teniendo 2 varas, unas para unos y otras para otras. Me parece que ahí se empieza a diluir ese ideal de justicia que es, según Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Además, los defensores están poniendo en discusión hasta la independencia de distintos niveles judiciales. Exacto. Se habla de la Cámara de Confirmación Penal por la Cámara de Casación y se habla de que la confianza está depositada en la Sala Penal, que va a poder ordenar, según los defensores, en la causa de los contratos toda esta historia. A ver, Ricardo, me parece que asistimos a un fin de año donde lamentablemente se ha hiperjudicializado la política y donde se ha hiperpolitizado la justicia. Hay una lucha que la conocemos los abogados que hacemos penal y que caminamos todos los días en los pasillos. Se ha desatado una lucha entre, sobre todo, digamos, 2 integrantes de la Sala Penal y algún sector, fundamentalmente los más altos de la Procuración, concretamente con el Procurador, como que hay una guerra declarada y aunque sea con buenos modales entre el presidente del Superior Tribunal y el Procurador. Me parece que todas estas cuestiones hacen mal, pero lo que yo estoy convencido, es decir, lo que no hace mal es que se discuta, que haya criterios distintos. Lo que sí hace mal, insisto, que se hiperpolitice, que se politice la justicia y que se judicialice la política. Y en eso estamos. Llegamos a un 2018, a finales de 2018, con todo confundido, y me parece que la discusión jurídica que debe darse en los ámbitos más académicos y de la plétora profesional ha empezado a ocupar un lugar más importante que la causa. A la gente le interesa las causas. Claro.
a no perder eso como norte, sin perjuicio de que también la ciudadanía hay que explicarle y hacerle entender que hay cuestiones que no son caprichos de los defensores, sino que son o caprichos de los fiscales o de los querellantes, sino que cada uno desde su trinchera, como dijo Nelson, toma las herramientas en beneficio del interés que defiende. ¿Hay independencia judicial en Entre Ríos? Mirá, si vos me apurás hoy, me decís, te jugás la vida si hay independencia, te digo no. Bien. No. Nos quedamos con esa última frase del doctor Rubén Pagliuca, que le agradecemos esta visita a la Radio Pública de Paraná. Muchas gracias.